electoral respecto al tema de la transparencia. Como invitada el día de hoy tenemos a la directora Fabiola, la maestra Alma Fabiola del Rosario Rosas Villalobos. Ella es nuestra directora de transparencia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Es abogada por la Universidad de Guadalajara, además de contar con maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, también en la Universidad de Guadalajara, así como la materia en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con especialidad en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunado a diversos diplomados, entre los que destacan el derecho de acceso a la información pública y a la protección de derechos personales. Entonces, para que realmente sea significativo, Disculpen, ¿me pueden ayudar con los micros, por favor? Es bien importante hacerlo consciente. O sea, y como dices, el primer paso para hacerlo consciente es ponerle nombre, ¿no? Y saber que se llama de esta forma. Permítame. Y que no solo es porque alguien le puso metacognición, sino no todo el mundo hacemos este proceso todo el... Listo, una disculpa. Perdónenme. Bien. Ha participado en el Instituto Electoral con diversos cargos, que ha sido desde jefa de área en la Dirección de Secretaría Técnica de Comisiones y Comités, así como asesora de Consejería Electoral. Como les repito, actualmente está como nuestra directora de transparencia. Y pues sin más que agregar, le damos el uso de la voz a la directora. Bienvenida, directora. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, este tema que actualmente, el día de hoy les vamos a presentar es las novedades en transparencia electoral. Vamos a ir de una cuestión un poquito práctica y la cuestión con las diapositivas que evidentemente se les van a compartir. El camino, en la transparencia electoral tiene diferentes momentos. Vamos a ver un momento más que no es lo mismo tal vez la cuestión de los datos personales, inclusive lo que es para un transparentólogo y un especialista en protección de datos personales, que es lo que se maneja para nosotros en derecho electoral. ¿Va? Jonathan, ¿me puedes ayudar con la presentación, por favor? Sí, claro. Gracias. Bueno, en lo que corre, les comento que el objetivo de cómo fue pensada esta plática con ustedes es analizar e identificar los conceptos que dan origen a la transparencia en México, que son conceptos que seguramente la mayoría de ustedes ya saben, y la evolución que ha tenido la transparencia en materia electoral, así como las novedades en este proceso electoral 2023-2024. Como sabemos, el origen de la transparencia aquí en México deriva del artículo 6º constitucional. Si bien es cierto que se mantuvo por muchos años el texto de la Constitución originaria del 17, en el cuestión únicamente era, la manifestación de las ideas, no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturbe el orden público. Como sabemos, en este momento todavía no se reconocía pues, la transparencia ya como un derecho, vaya. Posteriormente, en el 77 fue modificándose ya un poco más, donde se agregó que el derecho a la información pública debía ser garantizado. Estos antecedentes legislativos se dejan de ver en el propósito de reformas que tiene que ver con el derecho a la información de todos. Pero como nosotros sabemos, ya a lo largo de los años, si bien hay momentos en donde la Constitución se prevé este tipo de preceptos, en tanto no exista una legislación reglamentaria, pues básicamente es como letra muerta, ¿no? En ese momento, si únicamente está en la Constitución, no hay manera realmente de que se puedan ejercer estos derechos.
pero digamos también ya se vio que con las reformas, que son un poquito más, del 77, que es en materia de derecho electoral, ya fue cuando se fue ciudadanizando un poco más el derecho electoral, no ya como lo conocemos actualmente, eso ya fue como en el 94, pero digamos, fueron los primeros caminos en que tal vez la transparencia y encaminado hacia que las y los particulares tuvieran el acceso a la información pública. Yo creo que uno de los momentos así como más importantes que tenemos es cuando la reforma que sabemos en materia de derechos humanos, ¿no? Que pasa de que sea una prerrogativa de las y los ciudadanos a que se convierta ya en un derecho humano de todos nosotros y nosotras. Jonathan, ¿me puedes ayudar con la presentación, porfa? Bueno, en la Constitución Sí. actual ya, digo, además de que debe de ser garantizada el derecho al acceso a la información pública, también refiere ya lo que es el INAI, o sea, ya los elementos, cómo se designan los comisionados del INAI, los recursos que deben de preverse, no los tiempos, pero sí digamos, la figura de la ley general, de la ley federal, y sobre todo, digamos, de aquí en Jalisco. Yo, como nosotros sabemos, y creo que es algo que debemos de estar muy orgullosos, en materia electoral decimos comúnmente que lo local se va, digamos, construye lo general. En materia electoral, digamos, somos quienes más hemos propuesto, digamos, pues no solo reformas, sino acciones afirmativas que actualmente las conocemos en el estado de Jalisco como disposiciones, sino también en materia de transparencia, ¿no? La primera ley de transparencia surge de Jalisco, entonces, de cierta manera, en Jalisco siempre estamos como más avantes, me parece, que en el resto de otros estados. Además, digo, como sabemos, pues nosotros en términos manejamos 8, que somos de los que tenemos menores términos para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información pública. En este es otro de los antecedentes de algo que se denominó el Grupo Oaxaca, que fue un factor decisivo hacia la transparencia. Fue una coalición de una sociedad civil bautizado por un par de personas, y bueno, después sea Ginger Thompson, corresponsal del New York Times. Ellos realizaron un seminario nacional denominado Derecho a la Información y Reforma Democrática. Esto fue a raíz de que se integró una comisión técnica que emitió la Declaración de Oaxaca. Este grupo Oaxaca fue quien dogmáticamente presenta el primer proyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, por así decirlo, mismo que fue apoyado, que fue presentado el 6 de diciembre por la mayoría de los partidos representados en la Cámara de Diputados. De ello deriva, pues, la creación, o sea, la propuesta de creación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública como un organismo autónomo con presupuesto propio y patrimonio propio. Digo, esto es lo que podemos comparar, ¿no? De cierta manera, como ha ido caminando el INAI, ha ido caminando, bueno, ahora INAI, antes IFAD. Es una cuestión similar, ¿no? Con el INE, antes IFE. Son organismos públicos autónomos que han ido desarrollándose, creciendo a la par bajo este cobijo, ¿no? Del apoyo de las y los ciudadanos, de la sociedad civil, y es como a manera de que pues han existido estos grupos de la sociedad civil, es como se ha ido fomentando y se han ido presentando reformas. Me parece que uno de los retos que tal vez podemos hablar un poco más adelante, en conclusiones, es el apoyo que podamos realizar cada uno desde nuestras trincheras como ciudadanos a estos organismos públicos autónomos. Adelante. Adelante, Jonathan, porfa. En esta parte, ¿no? Digo, regresamos a materia electoral, los efectos de la reforma del 77. La reforma recogió distintas corrientes de la época, preocupadas por asegurar a la sociedad civil la obtención de la información oportuna, objetiva, plural, por parte de los medios de comunicación. En este contexto puede explicarse por qué la Corte consideró que el derecho a la información estaba limitando a constituir solamente una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de la época,
que obligaba al Estado mexicano a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus programas, itinerarios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones. Bueno, el derecho a la información fue concebido en un principio con una prerrogativa garantía electoral de los partidos a fin de difundir su ideología y programas en los medios de comunicación como un derecho social para finalmente elevarlo a la categoría de derecho humano, que es lo que comentamos con la reforma del 21. Yo creo que originalmente, ¿no? Digo, decirle a los partidos políticos, a las fuerzas políticas que tenemos, que es una oportunidad para que ellos puedan difundir sus idearios, es una parte como bastante bien presentada, ¿no? Digo, lo que en un momento los partidos políticos podían, digamos, presentar como parte de su información pública también ha ido creciendo. Digo, en un momento no es parte de la diapositiva, pero lo vamos a comentar. Es lo que se prevé en el artículo, particularmente el 14 de la ley local, es donde habla de todo lo que es la información fundamental de los partidos. Incluso aunque sea información, digamos, fundamental y nosotros desde transparencia sabemos que incluso se pueden presentar recursos de transparencia, los partidos están obligados a tales condiciones, pero también ha sido un arduo camino, ¿no? Digo, sé que hay compañeros también aquí presentes del órgano garante, del ITEI, de que ellos han sido parte fundamental para, digamos, si bien las fuerzas políticas tal vez incumplen con estas obligaciones que tienen de presentar lo que son sus, pues digo, el financiamiento también lo tenemos nosotros, lo que son sus padrones de militantes, los partidos políticos están obligados a presentar, digo, además la integración de su comité directivo. Entonces, de repente son cuestiones que antes los partidos tal vez lo manejaban un poco discrecionalmente. Evidentemente, sí, los partidos no están obligados a exhibir cómo es que llegan a la toma de decisiones, pero sí decir cuáles son en general los mecanismos, ¿no? Digo, si digamos hay un paréntesis, es que en el tema que todos me imagino han visto, sobre todo ahorita que estamos en proceso electoral, los partidos, ellos dicen cómo designan directamente a sus candidaturas. Cada uno de estos procedimientos es diferente en cada partido. Hay partidos que determinan que sea por elección de todos sus militantes, hay partidos que determinan que sean sus delegados dentro de asambleas, cada partido es diferente, cada partido es autónomo, y esto viene de la LEGIPE, bueno, de la Constitución, de la LEGIPE, de la Ley General de Partidos, vaya. O sea, digamos, nosotros también como Instituto Electoral, de la misma manera como el Instituto de Transparencia, si bien tenemos atribuciones de hacer exhortos, recomendaciones, todo lo que se realiza dentro de los partidos forma parte de vida interna de los partidos. Entonces, digamos, es otra cosa de las cuestiones que va a ser muy interesante realizar un análisis para ver cuáles son estas comparaciones entre los partidos, cuáles son sus mecanismos para que las personas accedan al poder público. Y digo, y eso es lo que le refrendaba, ¿no? Digo, de eso se trata la representación, la democracia, de que cada partido integra diferentes sus órganos de dirección, así como sus planillas. La siguiente, por favor. Ok, digo, como sabemos, uno de los puntos elementales para que cualquier sujeto, ¿no? Cualquier sujeto obligado, sobre todo los indirectos, sean, digamos, que entren a esta categoría de sujetos obligados, tiene que ver con que reciba recursos públicos, prerrogativas, ¿no? Como sabemos, los partidos políticos reciben prerrogativas, tanto en efecto, bueno, o sea, lo que es el financiamiento, también como lo que son tiempos de radio y televisión, que como ustedes sabrán, se encuentra prohibida de la reforma, me parece, del 14, la compra de tiempos en radio y televisión. Esta cuestión es algo que ya se encuentra prohibido, por eso todo, digamos, también es parte del financiamiento público
es una fórmula que se elabora conforme a la votación emitida el proceso anterior y el padrón que cuentan los partidos. Entonces, digamos, todo es una fórmula constitucional en la cual se determina qué reciben los partidos políticos. Entonces, dentro de estas prerrogativas se encuentra esto, ¿no? Lo que les comento de radio y televisión. Además, ellos, los partidos nacionales tienen derecho a algo que tal vez ya no se utiliza tanto, pero seguro les ha tocado recibir, propaganda, bueno, no propaganda, sino se habla de pues estas comunicaciones que se realizan a sus domicilios. Ahorita es lo que se llama, no recuerdo el nombre exacto, como la cuestión postal. Los partidos se encuentran exentos a realizar este tipo de pagos para hacer las entregas en los domicilios de las y los ciudadanos. La siguiente, Jonah, por favor. México entra, lo que les comentaba, en la era de la transparencia el 10 de junio del 2002. En una ceremonia celebrada, bueno, en Los Pinos, se firmó el decreto el 30 de abril del 2002, ahí sí por unanimidad de ambas cámaras pues del Congreso. Se expidió la Ley Federal de Transparencia, perdón, y Acceso a la Información Pública, que fue publicada en el 2002. Y ahí sí ven, afortunadamente entró en vigor al día siguiente de su publicación. Una de las cosas que en este sentido a mí me gusta hacer así como un pequeño comparativo es, por ejemplo, con la Ley General de Archivo, ¿no? Digo, ya actualmente la materia de gestión documental cada vez va más de la mano del acceso a la información pública. Como sabemos, cuando cualquier persona solicita información pública a algún sujeto obligado, básicamente es la cuestión de en qué expresión documental existe esta obligación. Todas las autoridades estamos obligadas a tener la documentación respectiva para poder llegar a este tipo de, pues de actos jurídicos y hechos y tal. Y todo ello emana, si bien que son de las atribuciones, de reglamentos, pero todo se ve consignado en documentos, vaya. A lo que voy es, digo, como no sé si tengan, por ejemplo, ustedes el dato, la Ley General de Archivos se publicó en el 2018, pero en realidad entró en vigor un año después. Esto es para que los sujetos obligados, ya a nivel general, realmente, digamos, se aplicara la Ley General de Archivo. Tuvimos un año. No obstante, aquí en el estado de Jalisco, por eso les comento que Jalisco y en eso siempre está en la vanguardia, existe una ley de documentos públicos del estado de Jalisco me parece que es del 97. Tuvieron como 3, 4 reformas, pero siempre he ido de la mano. Digo, aquí la cuestión con transparencia es que afortunadamente, como ya estaba aquí en la puerta la transparencia, era inevitable que, digamos, ahora sí ya el Estado mexicano no acatara este nuevo momento histórico. Adelante, Jonah, porfa. La siguiente. La siguiente, porfa. Ahí, listo. Esto es otro, bueno, ahí vamos. Los principios de la transparencia electoral. La transparencia de las contiendas electorales tiene como propósito dar a conocer a la sociedad en general las actividades que desarrollan las candidaturas. Ok, esto era lo que les comentaba, ¿no? El derecho electoral, ambos, tanto la transparencia como el derecho electoral, tienen en común los principios en general de la transparencia. En materia electoral es la certeza, la objetividad, la legalidad, la imparcialidad, la máxima publicidad y a partir de la reforma parcial 14 también la cuestión de paridad, o sea, la cuestión de igualdad en las candidaturas. Son principios bastante similares a la transparencia, meramente transparencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estaban los principios que les comentaba: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Y bueno, de tal suerte que la celebración de estos actos y resoluciones en materia electoral es indispensable la observancia de dichos principios.
bueno, en consecuencia, los sistemas electorales que hacen posible la renovación de los poderes del Estado deben contener las reglas de equidad, justicia y transparencia que permite la celebración de elecciones democráticas. La celebración de los procesos electorales como es una función de Estado. Entonces, todas las actividades que nosotros desarrollemos deben de estar, como les comentaba, fundadas y motivadas. No sé si han tenido oportunidad alguno de los acuerdos del Consejo General de nuestro instituto. En este sentido, digamos, actualmente, bueno, les comparto, cada vez afortunadamente los acuerdos son un poco más breves, por así decirlo. Y esto quiere decir también que son más accesibles a las y los ciudadanos. Ese es el objeto del Consejo General, de que cualquier ciudadano pueda entenderlo. Evidentemente, digo, si hay pues cuestiones de fundamentación, antecedentes, pero lo que se ha tratado a partir, yo creo que también del proceso del 2015, sí, yo creo que del 2015, es que estos acuerdos, y sobre todo los acuerdos del Consejo General, sean más sencillos, que es el punto de que accedan los ciudadanos a la información. También, eso, digo, como sabemos, también las y los ciudadanos tienen el derecho de conocer la información en datos abiertos. Entonces, también ya el Consejo General está publicando sus acuerdos, tanto en datos abiertos, ustedes pueden consultar los acuerdos del Consejo General en Word, además del PDF firmado por, en este caso, la consejera presidenta y el secretario ejecutivo. Y entonces es lo que además estamos intentando aquí en el instituto, que todas las resoluciones, documentos, además de realizar protección de datos personales, ustedes los pueden consultar, editar, manipular para hacer estudios e investigaciones, además de pues de la certeza de que estén firmados, ¿no? Digo, nosotros como un organismo público autónomo, igual al INAI, que estamos regidos por la Constitución General, bueno, federal, la Constitución local, EJIPE, tanto derecho electoral como transparencia, como ustedes bien lo saben, son materias muy, muy reguladas, ¿no? Digo, por ejemplo, en transparencia sabemos que hay lineamientos de diferentes materias, diferentes matices, entonces llega momentos hasta que puedes decir, oye, esto está un poquito sobreregulado, ¿no? Pero no, me parece que la cuestión es cada ser más, o sea, más específicos, tal vez más estratégicos, y de cierta manera darle a las y los ciudadanos, decir que todas las actividades que se están realizando es cumpliendo para ambas materias, tanto transparencia como derecho electoral, el principio de legalidad. ¿Va? Digo, también les comparto, ¿no? Digo, nos ha sucedido que en solicitudes de acceso a la información pública, no sé si por aquí estén compañeros de otras unidades de transparencia, que de repente llegan solicitudes que tú las ves y sabes, esta persona sabe, ¿no? Desde como las formula, ¿no? Lo quiero en datos abiertos, lo quiero en copia simple, lo quiero en copia certificada, lo quiero en digital, yo acudo, o sea, te piden exactamente, y en una solicitud precisamente de este proceso electoral, pusimos a disposición, además de información, porque era muchísima información, acudieron las personas solicitantes, dimos el acceso y ya estando aquí nos dijeron, bueno, es que en realidad quería tal cosa, ¿no? Entonces dijimos, oye, por favor, ya está, evidentemente te vamos a dar la información. Aquí la cuestión es de, tú dinos y claro que lo vamos a hacer, digamos, aquí o sea, en esta unidad de transparencia, así digamos, es la idea que tenemos, ¿no? De las y los ciudadanos tienen derecho a toda la información que tengamos, entonces ponerla a disposición, que vengan, entregárselas, pues hacer carpetas ZIPs, o sea, y lo que les comento, ¿no? Intentamos además que la mayor parte de la información esté publicada y en caso de que nos consideremos competentes para conocer, realizar las derivaciones a las unidades de transparencia correspondientes. Digo, aquí ya vamos a entrar también un poquito en el tema del control de la constitucionalidad y de la legalidad. Poco a poco, además, hemos ido avanzando, ¿no? Digo, en la cuestión de la ponderación de derechos, que es uno de los puntos ya aquí ejes que vamos a ver como las novedades de transparencia que tenemos, que es la plataforma del sistema Candidatas y Candidatos Conóceles. No sé si ya alguno de ustedes la conozca. Es una cuestión bastante
interesante para las personas que están interesadas en transparencia y protección de datos. Digamos, ahorita lo vamos a ver. Es como hay unos lineamientos, estos lineamientos los emitió el INE en 2022. Es parte, digamos, del reglamento de elecciones, que es otra de los cuerpos normativos que nos rigen. Pero digamos, bueno, yo lo veo así, ¿no? En eso, o sea, digo, como algo muy cursi, ¿no? Esta plataforma mezcla todo, información pública, lo que para un proteccionista de datos personales es imposible de que se le dé acceso, se difunda esta información. Para nosotros ya, digamos, es información pública. Ahorita lo platicaremos, seguro algunos de ustedes me dirán, no, ¿cómo es posible que ya se esté difundiendo digamos, si una persona es afromexicana, si tiene alguna discapacidad, si esta persona es de la comunidad LGBT, si es de una comunidad indígena? Esto, digamos, ya en materia electoral, en este proceso, ya si se trata de una acción afirmativa, que actualmente les decimos disposiciones, eso ya es información pública, ¿va? Sí, para nosotros ya estamos es la novedad, ¿no? Para nosotros en este proceso electoral. La siguiente, porfa. Ay, ¿a qué le piqué? Ay, perdón, es que le piqué algo. Bueno, esto es algo parte nada más de la presentación, ¿no? Digo, todas las actividades que nosotros desarrollamos pues tienen un carácter público. Las sesiones que se desarrollan aquí en el instituto, ustedes las pueden seguir tanto en nuestra plataforma de YouTube, las sesiones de comisión y comité, incluida la comisión de quejas y denuncias, que como sabrán aquí en proceso electoral es de las que más sesiona. Lo único que está, digamos, dentro de las atribuciones de dicha comisión, en cuanto a procesos, son los procedimientos sancionadores especiales, que es lo que ustedes pueden ver en cuestiones prácticas, ¿no? Fulanito pintó una barda y está prohibido, fulanito está denostando a tal persona. Eso es lo que ustedes pueden ver en los medios de comunicación, como las quejas. Esas quejas son unos procedimientos sancionadores especiales. La atribución con la que cuenta el instituto en esos procedimientos es recibir la queja, realizar una oficialía electoral, que básicamente es hacer una diligencia. Si es algo o sea, en redes o tal, es levantar una certificación. En caso de que lo mismo sea una pinta de bardas o tal, el personal del instituto, mediante una oficialía electoral, va, que además es un acuerdo delegatorio, eso también lo tenemos publicado en la página del instituto, en el apartado de legislación. Entonces, por ejemplo, si alguno de nuestros compañeros que está en jurídico en el área de oficialía electoral, llega una queja, se trasladan al municipio pues, de donde proviene el acto que presuntamente incurre en algo previsto en la legislación electoral, se levanta la certificación, se presenta a la Comisión de Quejas y Denuncias y con ello se realiza un proyecto de medida cautelar. Es cuando la comisión determina que posiblemente existe un daño en el proceso electoral, en la contienda, y es cuando emite estas medidas cautelares. Es mediante estas resoluciones, que ustedes seguramente han visto frecuentemente en los medios de comunicación, que están también publicadas, es cuando dicen, oye, fulanito está prohibido que realice tal actividad y por peligro que se realice, digamos, un actuar que dañe la contienda, te exhortamos tal a que no lo hagas. Lo que hace el instituto es integrar esta parte del expediente, lo remite al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral es quien resuelve el fondo. Entonces, seguramente ustedes han escuchado, es como decir, pues el instituto no ha hecho nada, dentro de la parte de la misma ley, del mismo código, es que refiere, ¿no? La actividad del instituto va encaminada a estas medidas cautelares y fuera de proceso electoral ya estamos hablando de los procedimientos sancionadores ordinarios, que es otro tipo de procedimientos y son un poquito más largos y no van dirigidos a proceso electoral. La siguiente, por favor. Ok, bueno, los sujetos de derechos en transparencia, ¿no?
Como sabemos, una parte es el derecho de petición, otra cuestión es el acceso a la información pública, que son fundamentos diferentes, y pues la transparencia en materia electoral. Muchas veces, ustedes lo podrán ver, ¿no? Con las personas que están en unidades de transparencia, en el sentido de que pues muchas personas de repente presentan sus solicitudes de acceso a la información pública, pero en realidad se tratan de derecho de petición. Muchas, lamentablemente, de las y los ciudadanos dicen, bueno, si tal vez no me lo contestan como derecho de petición, forzosamente, si hay un término más preciso en acceso a la información pública, me voy por transparencia, ¿no? Muchas de las solicitudes que tenemos como comunidad de transparencia, pues se tratan de consultas, pues cuestiones que sí son consultas, ¿no? Que en esto, como sabemos, tal cual, pues no es materia de acceso a la información pública. Lo que podemos ahí informarles es de los elementos con los cuales, digamos, pues están los acuerdos, o sea, el acuerdo es tal, el fundamento es tal, no tanto la transparencia, es decir, cómo se llegó a llegar a determinada resolución, vaya, no, eso no es parte de. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la cuestión del Tribunal Electoral, el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, a la par del INAI, a la par del INE, ha ido evolucionando constantemente. Digo, no solo hablo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la cuestión de cómo han evolucionado los tribunales en materia electoral. Ustedes sabrán también que originalmente, por ejemplo, lo que era antes el INE, pues estaba integrado no por consejeros ciudadanos, sino en un origen era parte de secretaria de Gobernación, existían representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo que tenían derecho a voz y a voto, entonces eso estaba pues, muy diferente. Actualmente los representantes de los partidos políticos únicamente tienen derecho a voz, más no a voto. Entonces, digamos, los consejeros electorales, que es el similar a un comisionado, pues digamos, son autónomos en sus determinaciones, ¿no? En cuanto al, además de sus determinaciones, sino hablando del valor, por así decirlo, de cómo se cuentan los votos. Veo una manita levantada, no sé si es así, de Eduardo Tavares. No sé si tenga alguna de su servidor. Okay. Adelante. Buenas tardes, ya la tenía levantada hace rato, pero no quise interrumpir, maestra. Nada No, más una pregunta respecto a unas diapositivas atrás que hablaba justamente de la identidad y de las cuestiones que tienen que ver con preferencias, con discapacidad y demás. No me queda todavía muy claro bajo qué proceso o cómo se llegó a determinar que un dato sensible, como lo prevé y como lo tiene clasificado la misma ley de transparencia, ahora bajo este proceso electoral puede ser una situación de carácter público. ¿En qué momento? ¿Cómo se superó? ¿Cómo fue que se dio ese proceso? Porque pues a simple vista pudiera advertirse que incluso es violatorio de derechos. Entonces, ¿cómo es que se supera o bajo qué criterio se impone algo más sobre la propia ley de transparencia? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted. Creo que hay otra manita levantada, es que luego, no, o era usted mismo, sí, ¿verdad? Era usted, Carlos. La cuestión, digamos, por eso ahorita lo vamos a ver, pero les doy el contexto. Bueno, como sabemos, los cuestionarios, los perfiles de las candidaturas son públicos, tanto en la ley de transparencia, la ley local, para el Instituto Electoral y además para los partidos políticos. Es parte de la información fundamental de ambos. Incluso para los partidos políticos es información fundamental desde que son precandidatos, no solo para los candidatos, ¿va? En el 2021, o sea, entonces estamos hablando que es derivado del proceso electoral 2020-2021, un ciudadano, digo, les podemos compartir además las resoluciones,
Bueno, me voy a adelantar. Es que me emociona, la verdad, esta parte. Un ciudadano le solicita al INE que le diga cuáles son los nombres, los partidos políticos que cumplieron, no estamos hablando de Jalisco, los nombres de las personas candidatas que pertenecen como cuota a la comunidad LGBT en el proceso electoral del 2020-2021. Evidentemente, con justa razón, el INE, mediante su comité de transparencia, les niega la información y les dice que es información reservada. O sea, como sabemos, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Estas personas lo presentan ante el INAI y el INAI hace un estudio muy interesante, hace una ponderación ya de derechos. Bueno, para esto, repito, estamos hablando de lo que se les llama cuotas. Actualmente ya son acciones afirmativas, actualmente ya, de menos en Jalisco, son disposiciones. Esto es, pongamos el seudónimo que ustedes gusten, Juan, o sea, Juan, imagínense que es su candidato, ¿no? Entonces Juan dice, yo soy parte de la comunidad LGBT, soy parte de una comunidad pueblo indígena, dependiendo, soy una persona afromexicana, que como sabemos, esencialmente es información sensible, ¿no? Y pues no es público, no era público, pero ahí va lo interesante. Entonces, el INAI realiza esta ponderación de derechos y dice, ok, pues ya desde derecho internacional y todo, ¿qué es más importante hablando de un bien común, no? Ya pasando de una prueba de daño, tal. Es más importante que a una persona digan, no es parte, en este caso, de la comunidad LGBT, o es más importante que todas las y los ciudadanos sepan que esa persona quiere acceder al poder público a través de una acción afirmativa. En ese sentido es la resolución del INAI. El INAI dice, pues tú quieres acceder al poder público por una acción afirmativa, por una cuota, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a saber quién eres. No sé si me di a entender. Ese fue el contexto. Entonces ya el Sí, INAI, muchas gracias. el INAI resuelve, es el RR 10703, digo, se los comparto, o sea, mediante el centro de investigación, el RR 11.955 del 2021, y el INAI le dice al INAI que le modifica su respuesta del Comité de Transparencia porque es más importante que las y los ciudadanos estén informados de esas personas que van por una acción afirmativa. De cierta manera, digamos, como sabemos históricamente, antes de llegar a este tipo de disposiciones, existían lo que se llamaban cuotas de paridad, ¿no? Ya ha ido evolucionando también, de todos modos estamos hablando de paridad horizontal, donde está la cámara, horizontal en las candidaturas, que es lo que sabemos, ¿no? Si va mujer, no puede ser un suplente un hombre, tiene que ser las dos mujeres para evitar lo que antes se les llamaba las Juanitas. Existe la paridad vertical, que es 1-1-1-1, paridad de las integraciones de las planillas para posteriormente realizar paridad dentro de los ayuntamientos. Entonces, véanlo de cierta manera así, pues todos sabemos, Fabiola va por una acción afirmativa, pues todos sabemos que Fabiola va por una acción, ¿no? En este supuesto, ahora es público las personas que acceden o quieren acceder al poder público mediante estas acciones. También creo que tiene manita levantada Claudia Soto. Y Carlos Tavares. Ahorita le seguimos con usted, Carlos. Muy rápidamente para que todos tengamos la oportunidad de participar. En el caso de Oaxaca pasó algo similar en el sentido de que hay cierto partido que postula por una acción afirmativa de comunidad LGTB, pero, y está una dama, ¿no? Y la comunidad se inconforma y dice, es que ella no pertenece a nuestra comunidad. Y le preguntan al presidente del partido y dice, bueno, ella no pertenece, pero es afín, como diciendo, es amiga de ellos, ¿no? Y obviamente la comunidad LGTB dice, no, es que esos son espacios ganados para nosotros. Y platicando con gente decía, bueno, es que
a lo mejor podría decirse en un sentido de que, bueno, vas a decir que eres de la comunidad y a lo mejor no lo has dicho. Forma parte de los datos sensibles de una persona. Simplemente si vamos al interés superior, tomando en cuenta que esas son cuotas o acciones que lo han peleado esos grupos por años, así, claro. afro, mujer, discapacidad, pues ese interés, el interés superior es de la sociedad de conocerlo, ¿no? Pero aquí llamó la atención como dijo, no, es que ella es afín a esa comunidad, y pues nada más por eso se lo dieron, ¿no? Y me llama la atención su diapositiva porque ese tema de democracia deliberativa, cómo ha sido motivo de pláticas de los últimos meses con una magistrada, ¿no? Que ella insiste que la democracia deliberativa no existe como tal en la Constitución, pero ella le está haciendo una interpretación muy diferente, ¿no? Pero bueno, eso era todo. Gracias. No, gracias a usted. Carlos, le escuchamos. Muchas gracias. Mi pregunta va a ser con todo respeto de lo que realiza el ITEI aquí en el estado de Jalisco y el INAI a nivel nacional. ¿Por qué el tema de la transparencia en las elecciones y en el ejercicio del poder, de los recursos económicos que tienen los tres poderes y los tres niveles de gobierno, no ha evitado el uso, digamos, excesivo que se le otorga a los partidos políticos? ¿Y por qué sigue habiendo corrupción en varios funcionarios en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la nación? Gracias. Bueno, creo que los órganos garantes en cuanto a transparencia, el ITEI aquí en el estado, el INAI, el INE y el EPC, en esta cuestión de corrupción, pues más bien son fiscalías quienes son los encargados de perseguir delitos, ¿no? Lo que estamos hablando de recursos y tal, como les comentaba, digo, las fórmulas de financiamiento vienen desde la Constitución, son explicadas en la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales. Entonces, digamos, al contrario censo, hasta me parece que cuando existen candidaturas que dicen, no, yo no voy a recibir nada de recursos públicos, ok, viene la Constitución, ok, renuncia a tu financiamiento, pero lo tienes que recibir, ¿no? O sea, o más bien, este presupuesto ya, este financiamiento ya está etiquetado. Entonces, digamos, sí, recuerdo que fue en el proceso, creo que del 18 o del 15 hubo un partido que dijo que, o una candidatura, dijo que no iba a recibir su financiamiento, lo recibió, se tomaron unas cuantas fotos y, según recuerdo, fueron a presentar como los cheques o algo así en la oficialía de partes. Así lo recuerdo, digo, no, ahí sí no me crean, pero creo que al final le dijeron como, pues no, es que nosotros pues te entregamos el recurso y no hay más, ¿sabe? En cuanto a esto, pues creo que la cuestión de del combate a la corrupción, pues tiene que ver en cuanto a fiscalías, obviamente como autónomos, dar vista para la persecución de delitos, pero nosotros somos, tanto el órgano garante de transparencia como nosotros, es una cuestión administrativa. Nosotros somos un órgano administrativo electoral, no somos ni un órgano jurisdiccional. Por eso les comentaba esta parte de las medidas cautelares dentro de un procedimiento. Sí se resuelven recursos, pero son cuestiones administrativas, no son cuestiones jurisdiccionales. O sea, si bien nos regimos por el principio de legalidad, no estamos sujetos como autoridad electoral a realizar una interpretación de la norma. Muchos precisamente de los procedimientos que se llaman JDC, los juicios de protección de derecho político electoral, que nos están actualmente notificando constantemente el Tribunal Electoral, tiene que ver porque el Consejo General de este instituto no tiene facultades para interpretar la norma. El Consejo aplica la norma y si posteriormente la persona candidata dice, ¿sabes qué? Yo no, hablando de registro de candidaturas, que es en el momento en el que estamos, ¿no? En cuanto a procedimientos. Persona candidata, ¿sabes qué? Yo sí le presenté tal documento a mi partido y el partido no te lo entregó a ti instituto. Esta persona candidata
presenta su JDC y el tribunal nos ordena al instituto, en cumplimiento a la resolución, registrar la candidatura. Pero nosotros no estamos entregando candidaturas de, chin, pues les faltó un documento, ¿no? Todo tiene que ver con el principio de legalidad. Entonces, bueno, cerrando, tiene que ver nuestras atribuciones como cuestión de combate a la corrupción, es una cuestión administrativa, no jurisdiccional, ni de persecución de delitos. También tiene su manito levantada Luis Enrique Ramos. Igual no sé si puedo abonar el tema. Claro. En materia de combate a la corrupción, a lo mejor es difícil de aceptar, ¿no? Pero pues es imposible acabar con la corrupción tal y cual. Inclusive en los países donde está un menor índice de corrupción, sigue habiendo corrupción. Entonces el combate tiene que ser continuo. El tema aquí es que faltan manos, faltan personas capacitadas, no solo de manera institucional, sino de manera de organismos civiles, porque cuando queremos combatir la corrupción tenemos que buscar la mayor transparencia posible. Pero hay mañas, muchas mañas que cometen los sujetos obligados. Por ejemplo, si uno se mete a checar los portales de transparencia de los 125 municipios de aquí del estado de Jalisco, se darán cuenta que la mayoría no cumplen con los lineamientos de publicación y actualización que marca el mismo ITEI. Y son cosas muy sencillas, tal cual te dice los lineamientos. Tienes que poner A, B, C y D. No puede ser menos. Si quieres poner más, pues adelante, ¿no? Pero pues eso es lo mínimo. Pero eso, como no tienen tanto personal, pues muchas veces se queda en la sombra y no hay quien denuncie. Porque, por ejemplo, en municipios más chiquitos, sin querer marginar algún municipio o algo, pues casi las personas no están con un nivel de capacitación o educación en materia de transparencia. Entonces ellos, aunque tengan ahí los mecanismos, los lineamientos, las leyes y normativas, pues en realidad no pueden exigirlas porque no conocen sus derechos. Entonces es una carencia de educación que ha tenido el país desde pues épocas anteriores, ¿no? Yo creo que hasta anteriores a la revolución. Y pues es, desde mi opinión, el tema de por qué la corrupción todavía no ha acabado. Sí, de acuerdo. Como sabemos, ya hemos ido creciendo en materia de transparencia hablando de la integración de las unidades de transparencia, ¿no? Igual los compañeros que están en el ITEI, en otras unidades de transparencia, saben que cuando empezó, todo este tema, no era que solo se dedicaran a transparencia, sino es jurídico transparencia, transparencia, me tocó ver, no sé si todavía sigue así, que en un ayuntamiento, la persona encargada de transparencia, además era como, no recuerdo la figura, pero era algo de deporte en el municipio. Entonces, en ese contexto era de, bueno, ¿quieres transparencia o quieres deporte? ¿No? Ya cada vez se está especializando más la figura de la transparencia. Como decíamos, transparencia, existe un montón de regulación, lo que decía ahorita el compañero, los lineamientos de publicación, protección de datos, ya los lineamientos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que fueron la última, digamos, reforma a los lineamientos generales de publicación de la PNT, ya viene incluido la paridad, bueno, el lenguaje incluyente, cada vez se está especializando más la transparencia, de cómo se va realizando, ¿no? A lo que me refería de las y los compañeros de unidades de transparencia, por lo general llega una solicitud, a mí me dijeron que era de una universidad, que preguntan aquí en el estado de Jalisco, que preguntan cuántas personas integran la unidad de transparencia, si realizan alguna actividad más, o bien, cuál es su perfil, ¿no? Si son tal vez abogados, politólogos, periodistas, de cierta manera la función de la transparencia sí requiere, veo yo soy abogada, pero un equipo multidisciplinario, ¿no? Que te pueda dar como otras visiones.
En general, aquí la unidad estamos, sí, la mayoría compuesta que somos abogados, abogadas. Sí, digo, la mayoría. Tengo una compañera aquí en la unidad que es buenísima en transparencia. Ella de profesión es periodista con maestría en políticas públicas. Entonces, la visión que ella tiene es muy diferente a la mía, pero yo lo veo que como equipo nos complementamos, porque son diferentes lecturas, vaya. Digo, evidentemente también la visión de un compañero o compañera politólogo va a ser muy diferente. Entonces, por ejemplo, aquí en el Instituto Electoral, que hablamos con personas de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, la dirección de género, pues sí, hay abogadas, politólogas, pues hay de todo, ¿no? Nuestros compañeros de informática, todos los estudiantes obligados que tal vez tengan una dirección de tecnologías o de informática, perdón, sabrán que su visión es bastante diferente a la, ahorita le doy el uso de la voz, diferente, ¿no? Redactan diferente y tal, entonces los tenemos que estar apoyando también, porque muchas veces para ciertas personas las respuestas son como, sí, no, eso no se hizo, y es como de, no, digo, nosotros aquí en esta unidad, lo que tratamos es de decirle a las y los ciudadanos como, no, fíjate, no se hizo por tal cuestión, pero en aras de la máxima transparencia te decimos que esto sí lo tenemos. Y digo, como paréntesis, hablando del artículo 14 de la ley de transparencia local, este artículo, como está contenido, es previo a la reforma del 2014 en materia electoral. Entonces, muchas de las fracciones que vienen en la ley, para nosotros ya como Instituto Electoral Local, ya no está dentro de nuestras atribuciones. Me refiero a ubicación de casillas, integración de mesas directivas de casilla. Hay bastantes fracciones que nosotros ya no generamos esa información. Si bien sabemos que mediante la ley estamos obligados, lo que podemos hacer es decir, bueno, no estoy obligado, fuera de proceso, no hay manera de que yo genere la información, orientamos a que se lo pidan ya directamente al INE, y en aras de la máxima transparencia, pues buscamos hipervínculos y les damos la información. Entonces, por ejemplo, si actualmente ustedes entran a la página del instituto, al artículo 14, a la fracción referente a ubicación de casillas, nuestra leyenda es derivado de la reforma del 2014, ya, o sea, no estamos obligados, pero aquí está el archivo, porque no lo generamos, ¿va? Entonces, esto tiene que ver mucho con qué estamos obligados, qué no estamos obligados. Y aquí está Margarita Aldana con su manita levantada. Margarita, ¿anda por ahí? Bueno, y vi que había alguna pregunta en el chat. Ahorita le pasó el RR, bueno, fue hace ratito, a Adriana Lisset. Sí, muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Sí, yo quiero participar. Soy Margarita Aldana, pero en el sentido del combate de la corrupción, creo yo desde mi perspectiva que estamos dando pues pasos, ya no son chiquitos, son pasos ya más centrados a lo que se pretende. Desafortunadamente, como bien usted lo dice, el ITEI no es el órgano juzgador para llevar a cabo un proceso legal. Pero pues es esa parte, ¿no? Que les toca y que nos ayuda bien a muchos conocer un poco más de la transparencia. Ese es mi punto de vista. Y que pues sí hay órganos legales como que pueden dar seguimiento a las denuncias que en su momento se pudieran generar y que tendrían que resolver. Para eso se tendría que tener pues un gran presupuesto para que esas instituciones hicieran uso de todo el equipo del cual se requiere para que esa corrupción que se limita a la transparencia, pues abone frutos. Desde ahí, desde ese es mi punto de vista. Gracias, licenciada. No, gracias a usted. Digo, le repito los números de los recursos de revisión.
Uno fue el 10,703, diagonal 21, y el otro es el 11,955, diagonal 21. Digo, igual los tengo aquí en copia, digo, ya nada más se los comparto a mis compañeros del centro de estudios para que se los hagan llegar junto con las diapositivas que estamos proyectando, porque como saben, hasta las diapositivas que tenemos pues son información pública porque son desarrolladas para una actividad dentro de este instituto. Hay otra pregunta acá en el chat que habla de si tengo conocimiento de alguna evaluación que hayan tenido los partidos en materia de cumplimiento por parte del ITEI. Mire, siempre, no me sé los números, claro, pero si usted entra a la página del ITEI, en el apartado de resoluciones, ahí las va a encontrar. Igual buscando por palabra o tal, yo la que tengo ahí muy, es ya viejita, de hecho de la revista que tiene el ITEI que se llama Caja de Cristal, digo, no sé si está también en medio digital, de que se pudiera consultar, digo, yo la conozco en su edición impresa, pero hay un caso aquí bastante interesante que tiene que ver con los partidos políticos y nosotros como instituto. Esto se los voy a contar ya. Fue posterior a que yo llegara al instituto, pero me enteré. Fue una cuestión bastante interesante porque una persona como nosotros como información fundamental teníamos, esto de haber sido antes de la reforma del 14, los padrones de los militantes de los partidos. Entonces una persona presentó una solicitud, pidió el padrón de cierto partido político con un seudónimo de la persona asesora de un consejero electoral. Entonces en ese momento pues, seguramente era proceso y además hubo ahí tema de, oye, ¿por qué andan pidiendo eso los asesores? Y bla, bla, bla. Al final resultó porque yo conocí a esta persona asesora y sí me dijo así de con toda la confianza del mundo, me dijo, no fui yo. O sea, así de, no fui yo, o sea, pero usaron mi nombre y su nombre además pues no era así como Juanito tal, ¿no? O sea, no era un NN, era un nombre así que puedes ubicar fácilmente. Entonces ya me parece, el ITEI nos obligó a nosotros como instituto electoral, el padrón, entramos en un tema ya con el partido político de que nos entrega el padrón, y eso hay un artículo en la revista Caja de Cristal que vienen todos los antecedentes. Digo, lo voy a buscar a ver si existe en digital también para compartírselos, pero este documento sentó un precedente por la cuestión de los seudónimos. Como sabemos, en materia de transparencia podemos usar seudónimos, no seudónimos, de correos falsos y todo, pero como es un derecho humano, digamos, tenemos que atenderlo, vaya. Y bueno, lo que a referente a esta pregunta, no, yo directamente no conozco un caso de que hubieran revisado un partido, pero sé que, por ejemplo, cada año el ITEI nos realiza a todos los sujetos obligados una verificación en materia de datos personales. La cuestión es que, a lo que yo tengo entendido con la metodología del órgano garante, es que son bolsas, por así decirlo, ¿no? En una bolsa están los partidos, en otra bolsa están los ayuntamientos, en otra bolsa estamos los autónomos. Entonces, a nosotros siempre nos toca, ¿no? En el Instituto Electoral, entonces, ahí frecuentemente tenemos nuestras verificaciones en materia de protección de datos, pero en este caso, digamos, de los partidos, si ustedes les aseguro también si entran a los procedimientos de verificación de datos personales, mínimo van a encontrar una verificación por año a los partidos. El sentido y eso sí lo desconozco, honestamente, digo, no he leído esas resoluciones o esos cumplimientos. Ok, de momento vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario, queja? Ok, seguimos. La siguiente, Jonah, porfa. Perdón, Fabiola. Dime. Bueno, dos precisiones. Primero, gusto en saludarte. Un gusto. Jesús. Sí. ¿Eres el Jesús que conozco? Así es. Ok, un gusto. Adelante, Jesús. Igualmente, perdón que no abra la cámara, pero es que ando en transporte y ando viajando. Vale. Primero, dos precisiones. La primera, hace rato con relación a la pregunta sobre el financiamiento, si una candidatura o un partido renuncia
al financiamiento. Digamos que el INE, y en este caso los OPLES, tienen la obligación de entregar el financiamiento a los partidos y a las candidaturas independientes. Eso es, como dicen, es una obligación. Eso es por un lado. Por el otro, pueden renunciar a ejercerlo, pero eso no quiere decir que se pierda el derecho. Eso es por un lado. Esa es la primera precisión. Y derivado de eso, puedes regresar el dinero al OPLE o al INE, pero eso no quiere decir que se exime a la candidatura o al partido político de presentar sus informes de gastos de campaña, porque la mejor forma de cómo combatir precisamente el desvío de recursos o el ingreso de recursos, por así decirlo, mal habidos. Así es, trabajo de fisca, tú tienes que entregar candidatura independiente, candidatura de partido y partido, tienes que entregar tus informes de gastos de campaña o informes anuales para que la unidad técnica de fiscalización del INE pueda realizar su trabajo. Eso es o sea, entonces podrás regresar todo el dinero público que te entreguen, pero eso no quiere decir que no dejes de rendir los informes de campaña. Sí, de elaborar los informes de campaña, y esos informes de campaña en su momento podrán ser públicos, podrán ser, pero en el entendido de que una vez que haya terminado el ejercicio de fiscalización. Eso es por un lado. Eso es por un lado. Y por el otro, pues me acuerdo mucho de los asuntos del padrón de Carla. Mira, yo no quería decir su nombre, pero... No, pero no dije su apellido. Pero lo importante ahí es el apellido, que todos supimos que Carla era. Y en realidad no fueron uno, fueron dos. Fueron dos asuntos. Los pueden revisar. Tú estabas en secretaría, ¿verdad? Sí, yo hice esas demandas. Y de hecho, los pueden revisar como son los precedentes de la Sala Superior. El sub AG 55 y 49 del 2011. De hecho, me acuerdo. Sí, dime, perdón. A ver, de nuevo pásalo para checarlo todo, porque yo tengo ahí el dato y ahorita ya decimos el apellido, al cabo ya es público. Es el sub SUP-AG 49 2011 y digamos el mismo, pero las mismas siglas, pero el siguiente expediente sería 55 del 2011. Del 2011. Sí, antes de... Se resolvieron el 12 de octubre del 2011. Fue un caso importante, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo cuando se presentaron los asuntos en su momento. El secretario ejecutivo me preguntó que cuál iba a ser que si había alguna posibilidad de alguna defensa. Le planteé esa posibilidad de una vía impugnativa novedosa, por llamarlo de alguna manera, innovadora, porque no se prevé para una autoridad electoral, por ejemplo, promover medios de impugnación cuando eres autoridad responsable. Eso no o sea, en teoría no se permite porque no tienes interés legítimo y mucho menos un interés jurídico, legitimación y un interés jurídico. Entonces se manejó esa vía del AG, que eran totalmente nueva. Me acuerdo que se ganaron y mucho menos era un asunto porque era innovador, porque era un instituto electoral de un estado contra un instituto de transparencia. O sea, en la vida se podría dar ese supuesto. Ese supuesto. Entonces, me acuerdo que sí le planteamos eso al secretario y sí se ganó. Nada más era esas precisiones. Uno, solo los informes de gastos de campaña y los datos de los expedientes. Pues muchas gracias, Jesús. Un gusto escucharte. Igualmente. Pues bueno, ya escucharon acá. Jesús es un ex compañero aquí del instituto, con muchísima experiencia, como pueden ver. Un gusto escucharlo. Y bueno, entonces ya sabemos, esto se le denominó posteriormente el caso Stettner. Y así viene en la revista La Caja de Cristal, ¿no? Digo, seguramente ustedes tal vez lo que podemos encontrar en la versión pública, pero fue tan novedoso, o sea, que pues, llegó a sala superior, ¿no? Digo, fue algo bastante interesante. Alguien más, digo, creo que Margarita todavía tiene su manita levantada, pero me imagino que quedó de la vez pasada. Ok, bueno, seguimos. ¿Quiere comentar algo, Margarita?
Bueno, listo. Lo que les veríamos comentando, ¿no? La Sala Superior ha sostenido constantemente el criterio que los partidos políticos poseen información pública que debe de proporcionarles a los ciudadanos. Como vimos en unas láminas ahí anteriores, en un momento se les dijo de cierta manera a los partidos, ¿no? Es tu, digamos, tu oportunidad de que difundas la información, tus plataformas y tal. Ya hemos llegado al momento, pues por así decirlo, jurídico e histórico, mediante el cual decimos los partidos están obligados a tenerlo y hacerlo público. Cada vez, como decimos, estamos más avanzados, ¿no? Si ustedes dicen, pues yo quiero que el partido no solo me entregue la información, pero que me la entreguen datos abiertos, ¿no? O sea, cada vez estamos, o si los datos abiertos ya puede ser un tipo archivo Word, un procesador de texto, un Excel, también lo puede ser un PDF, perdón, que se le aplica la función del OCR para que los ciudadanos puedan copiar esta información. Y aquí está, bueno, el antecedente también de un SUP, o sea, de sala superior. JDC, es lo que les decía, es un juicio de protección de derechos político-electorales. Y en ese momento estamos hablando del 2013, ¿no? O sea, aquí estamos diciendo, o sea, que son 9 años, o sea, ya pasó un montón de información, de procesar información y tal, en el que tuvieron que decir a un partido, oye, aunque esta persona no sea parte de tus militantes o de tus simpatizantes, estás obligado a entregarlo. O sea, eso ya ahorita está, por eso le digo, esta es la evolución de cómo llegamos acá, pues al 2024, el proceso del 2024, pero pues ya ha pasado un montón de tiempo en estas situaciones, ¿no? Digo, ya la verdad estamos en un nuevo estadio de la transparencia electoral, digo, lo que ahorita vamos a ver un momento, pues de lo que iniciamos esta plática diciendo, es información sensible, vamos a terminar ya diciendo, es información pública. Yo he escuchado ahí transparentólogos importantes que yo a lo que veo tal vez todavía no tenían como referencia este recurso de revisión del INAI, donde obliga al INE, ¿no?, a hacer pública la información. Entonces, digamos, estas resoluciones son lo que le dan pie a los lineamientos de candidatas y candidatos conóceles, en la cual expresamente dice que es información pública. Ahorita lo vamos a ver. Otra de las partes es de que esos lineamientos hablan del consentimiento expreso para las candidaturas que no van por una acción afirmativa. Esto es, dentro de los lineamientos habla, bueno, la siguiente, porfa. Dentro de los lineamientos habla que los partidos políticos están obligados a que se presenten estos cuestionarios curriculares de identidad. El cuestionario de identidad habla de cuáles son las cuentas, si lo desean los partidos, de redes sociales, cuáles son los domicilios de las casas de campaña, los teléfonos bueno, no los públicos, la fotografía de las candidaturas. Otras personas también ahí, especialistas en protección de datos, me van a decir, no, la imagen de una persona es un dato personal. Sí, claro, pero aquí estamos hablando de una persona candidata que está en medio de una contienda electoral. Entonces, en este sentido, ese lineamiento habla de que es información pública. El lineamiento, perdón, nosotros como Instituto Electoral no teníamos la obligación, según el 14 de la ley local, a poner la fotografía. Ahora, este lineamiento que aprueba el INE, ya nos dice, la fotografía también es pública, va. Otra de las partes, digo, ya quiero llegar, la verdad, al tema de Conóceles, y creo que no traigo tantas diapositivas para el tema de Conóceles, que es lo de ahorita. El lineamiento ya habla hasta una cuestión de, no deben de venir fotografías del partido político, no debe de venir tal. Es un reglamento bastante específico, perdón, lineamiento. Entonces, por ejemplo, si alguna persona candidata puso el logo de su partido, está prohibido, tenemos que bajarlo. Si una persona candidata pone pues alguna denostación dentro de sus propuestas de campaña o tal, nosotros lo observamos y lo tenemos que bajar y se lo observamos al partido mediante un sistema.
Hay otros supuestos, ¿no? El mismo lineamiento habla de cuál es la trayectoria profesional y laboral de la persona candidata. Personas de protección de datos me van a decir, no, eso también es información confidencial, de decir cuál es la trayectoria de alguien. Aquí es información pública, ¿va? Hay un caso, bueno, no es un caso. Como viene en el lineamiento de que es posible, eso es la elección de la persona candidata, que se publique el domicilio de la casa de campaña o el teléfono, pues de ahí también como cuestión chusca nos pasó de que la persona que capturó el registro de esta persona candidata, que es una persona bastante importante aquí en el estado, puso su domicilio particular. Entonces, en cuanto se dieron, bueno, además estamos hablando de una persona, pues sí, es bastante importante en el estado, pone su domicilio personal y ahí sí nos dijeron, ¿sabes qué? Nos equivocamos. El lineamiento habla que por una única ocasión el partido puede solicitarnos expresamente hacer un ajuste en la modificación. Lo que ahí hacemos es bajamos de inmediato, les damos el acceso para que directamente corrijan esta información. Entonces, por eso les digo, es ahí como un mix de transparencia, nuevos conceptos de información sensible y obligaciones en materia electoral. Bueno, la que sigue, por favor. Esta también la que sigue. Yo ya saben, les vamos a compartir las presentaciones. Bueno, lo que ya referíamos, ¿no? Digo, por si alguien todavía no está tanto en este tema, o sea, nosotros estamos obligados a dar respuesta a las solicitudes. La que sigue. Bueno, esta es petición. Es manita. La siguiente también, por favor. No, la siguiente, por favor. Bueno, esto también. Luego me da por hacer comentarios antes de tener las diapositivas, pero lo que les comentaba, ¿no? Digo, las personas, cualquier persona tiene derecho a conocer cuáles son los documentos de los partidos políticos, sus estatutos, quiénes integran sus dirigencias, sus padrones de afiliados, los currículums, sus acreditaciones ante el Instituto Nacional Electoral, digo, eso es súper normal, los convenios de frentes, coaliciones y fusiones de partidos, digo que fusiones, resoluciones de financiamiento, pues eso es súper público, porque estamos hablando de recursos públicos, sus normas para el registro contable, características de documentación comprobatoria, yo creo que eso tal vez no lo tenga tal vez muy actualizado, no lo sé, digo, porque son cuestiones de gastos y estamos en proceso, ¿no? Digo, lo que comentaba acá mi compañero Jesús, como estamos en proceso, además, digo, se presentan los informes mensuales, se presentaron informes después de precandidaturas, según el financiamiento, o sea, si no cumplieron con sus informes, se les pudo haber negado la candidatura, pero eso también son atribuciones del Instituto Nacional Electoral. También de la reforma del 14, nosotros perdimos las atribuciones de realizar la fiscalización a los partidos políticos, solo podemos hacer la fiscalización de las agrupaciones, que son aquí un par, ¿no? Igual los informes de la unidad de fiscalización, lo que nosotros tengamos publicado es en cuanto a agrupaciones. Lo que sí están por súper obligados son resoluciones de nosotros. Es el 14, perdón, el de los partidos es el 16. El de nosotros como instituto es el 14. Están obligados. Ok. Digo, el parrafito que está ahí en negro, habla de que los partidos políticos responden como entes por el incumplimiento, o sea, no solo recae en una persona, sino distintos órganos que lo componen. Digo, esto pues tiene que ver con todos los sujetos obligados, ¿no? Digo, también aquí materializando como del Instituto Electoral, si nos realizan una solicitud de acceso a la información pública y dicen como, pues no, el área no lo tiene,
estamos hablando de no solo la información que se genera, ¿no? Sino se procesa, se administra, y a final de cuentas, pues tiene que ver con la correlación de las atribuciones dentro de un órgano colegiado. La siguiente, por favor. Deben preservar los datos privados, digo, pues puede ser más que privados, datos confidenciales, información sensible. Como sabemos también, digo, no es lo mismo la información que nos entregan los particulares a nosotros como sujetos obligados, sino la calidad que no tenemos para hacerlos públicos. O sea, nos los entregan a nosotros los resguardamos. O sea, entonces es una información, ¿cómo se llama? Pública, confidencial. O sea, si bien es pública, pero hay esos datos que son confidenciales. La siguiente, por favor. La siguiente, usemos muchos antecedentes. La siguiente. Ay, también, no, la siguiente. La siguiente. Ah, esto es bonito. El procedimiento ordinario sancionador. Este va a ser el fundamento de lo que ahorita les comentaba. Bueno, no el fundamento, sino como un antecedente de lo que vamos a hacer aquí en el instituto después de que los partidos políticos puede que no cumplan con la obligación que tienen en el sistema candidatas y candidatos conóceles. El lineamiento habla del sistema candidatas y candidatos conóceles. Originalmente que quienes están obligados son gubernatura, RPs, MRs, MRs y hablando de propietarios y suplentes. Aquí en el instituto, pues porque somos muy innovadores, se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió, se presentó en comisión, posteriormente en Consejo General, y se aprobó que nos fuéramos por la información de todas las planillas, de todas las candidaturas. Estamos hablando de más de 6,000 candidaturas. O sea, imagínense, es un mundo de información. Ahorita estamos así procesando, generando, revisando toda la información, porque estamos revisando en este proyecto en específico nosotros como Dirección de Transparencia, sino también la Dirección de Género. La Dirección de Género está revisando los cuestionarios de identidad en los cuales las personas candidatas señalaron sus acciones, sus disposiciones, sus acciones afirmativas, o para que lo ubiquen las cuotas, ¿no? Lo que decíamos. Si fulanito dijo, yo soy parte de la comunidad LGBT y estoy haciendo esta acción afirmativa, bueno, otra de las acciones son las candidaturas jóvenes. También tenemos candidaturas jóvenes, candidaturas migrantes, o sea, como siempre, Jalisco a la vanguardia, ¿no? Entonces, la Dirección de Género está haciendo. Si la persona candidata, además de esa disposición, señaló otras más, están revisando toda esta información. Pero si hay alguien que no señaló su acción o su disposición, lo revisa, lo coteja con registro de candidaturas, como les digo, es un mundo de información, y se le observa a la persona candidata y se le está diciendo, oye, tú estás accediendo por esta acción y no lo estás señalando, modifícalo. O sea, porque es información pública, ¿va? Entonces estamos ahí realizando observaciones porque tal cual no son requerimientos, pero sí son observaciones. En ese momento bajamos la publicación y posterior a la jornada vamos a hacer un informe circunstanciado de todas estas cuestiones de las candidaturas y se lo vamos a presentar. Digo, nosotros como Transparencia somos la unidad interna responsable del sistema candidatas y candidatos conóceles. Lo vamos a informar a Consejo General para que determine, en su caso, el inicio de procedimientos sancionadores ordinarios. Esto es, se remite a la Comisión de Quejas y Denuncias y paréntesis, en materia electoral, si bien no somos autoridad jurisdiccional, los procedimientos sancionadores tienen los principios del derecho penal. Entonces, en cuestión de procedimientos sancionadores, se van a temas, digo, nosotros solo en comisión, en medidas cautelares, pero en los fondos se habla de graduación de la sanción, de reincidencia, cuestiones así. Entonces, se va a poner bastante interesante,
porque la comisión de los proyectos tendría que presentar esta graduación. Tal vez no va a ser lo mismo que que tal vez un partido político diga, yo publiqué todas mis candidaturas, yo publiqué 5, yo publiqué 10, pero esto tiene que ver con los procedimientos de transparencia. En la Ley General de Partidos Políticos también habla de las responsabilidades que tienen los institutos políticos en caso de que no publiquen información. Entonces, por eso el tema ahora ya que estamos acá, de transparencia electoral, no solo es transparencia, no solo es electoral, estamos ya viendo aquí un poquito también lo que son los procedimientos sancionadores con principios de derecho penal, las resoluciones del INAI, que es una ponderación de derechos entre protección de datos personales y sensibles con información pública. Entonces, sí es bastante interesante. La siguiente, por favor. Este es el sistema, pues nuestro bebé aquí el mío, aquí en el instituto. La siguiente, por favor. Lo que les decía, el 4 de marzo, fue evidentemente después en el contexto de las resoluciones, el Consejo General aprueba estos lineamientos de observancia general para el 2020-2021. Pero es esto es un antecedente. Los lineamientos como lo tenemos ya ahorita, ya son del 22. La siguiente, por favor. El objetivo del sistema ya es una parte, ustedes lo pueden checar directamente en los lineamientos, que también son públicos, también se los podemos compartir. El objetivo, como todo lo que es en transparencia, es bastante noble. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública de las personas candidatas que participan en los puestos de elección popular en el proceso electoral local. Estos lineamientos no solo son para Jalisco, estos lineamientos son para todos los OPEs, para todos los organismos públicos locales electorales. Como les digo, ustedes pueden entrar incluso a la página del INE o buscar conoce tus candidaturas del INE. Les va a aparecer la página del INE y vienen los logos de todos los organismos públicos locales que lo han generado. Digamos, los lineamientos son el origen para nuestros sistemas. Ya a partir de ahí, cada OPLE desarrolla su sistema con estos lineamientos, pero digamos, ya es donde cada quien le pone ahí, pues lo que tiene que ver, pues yo creo, con su estado, ¿no? Hay otra parte bastante técnica que yo no conocía. Hay algo que se llama el proceso técnico operativo. El proceso técnico operativo existió para este sistema y también existe un proceso técnico operativo para el PREP. Entonces, digamos, yo les comento honestamente, yo antes no sabía lo que era un proceso técnico operativo de un sistema, ¿no? Entonces ya ahí es la parte de, ok, ¿qué es un proceso técnico operativo? En el proceso técnico operativo ampliamos, digamos, fue como un lineamiento de otro reglamento para ampliar nuestras atribuciones un poquito más. Este PTO, se llama PTO ya por sus siglas, está previsto en los lineamientos. Dentro de los lineamientos hablan de plazos, de informes mensuales, que como sabemos es información pública, que como sabemos son documentos de archivo. O sea, cada uno de nuestro actuar está fundamentado en estos lineamientos y en la ley. En este segundo párrafo es otro de los objetivos. No solo que las y los ciudadanos tengan el acceso a la información de sus candidaturas, sino también que nosotros como organismos locales contemos con la información estadística respecto de estos grupos en situación de discriminación. Esto es, por eso les decía la parte, no solo estamos revisando el número o el estadístico de las acciones afirmativas, también se está realizando, se va a realizar en un informe final que va a ser un informe cualitativo, que también se va a presentar al Consejo General del Instituto y posteriormente como parte de un informe al Consejo General del INE de todos los OPLES, donde se va a decir en este estadístico qué es lo que se advirtió, ¿no? ¿Quiénes son estas personas candidatas? No solo, digamos, ya, pues tal vez eres parte de la comunidad LGBT, sino puede que también seas una persona indígena, puede que además seas una persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, digamos, yo lo diría como efecto que va a ocasionar el
o sea, estos estadísticos, o sea, puede ser bastante interesante hasta para los partidos políticos de que puedan realizar realmente el análisis de quiénes son sus personas candidatas. Hay otra cosa, digo, yo chequé unos estadísticos del año pasado y muchas de las personas candidatas lo que hacían, bueno, obviamente otro paréntesis, ¿tú estás obligado a llenar el formulario o el cuestionario? Sí, pero no estás obligado a contestar lo que tal vez tú no quieres. Entonces, dentro de estos formularios, de estos cuestionarios, por ejemplo, dice, eres persona igual de la comunidad LGBT, eres persona de alguna comunidad indígena. Tú puedes decir sí, no, prefiero no contestar. Entonces, dentro de todas estas preguntas, al final viene esta opción, prefiero no contestar. Y yo lo que le comentaba acá a unos compañeros es que hasta en ocasiones no contestar algo representa cosas. Entonces, viendo estos estadísticos que les digo de otros estados, del proceso electoral de otro estado, si ustedes descargan la información y solo lo ven así como base de datos, venía persona candidata joven, no, sí, tal, pero a verlo como en esta sábana de resultados, a mí en lo particular me llamó mucho la atención de una persona candidata, hombre, que en su cuestionario venía, ¿es usted persona joven? No. No, perdón, decía todo, prefiero no contestar. ¿Es usted parte de una comunidad indígena? Prefiero no contestar. ¿Es parte de una candidatura, bueno, de jaliscienses que residen en el extranjero? Prefiero no contestar. Y cuando decía, ¿es usted parte de la comunidad LGBT? Dijo, no. Entonces, ¿saben? Como en ese, para mí, en ese muestreo de decir, si todo iba en el sentido de decir, prefiero no contestar, ahí sí decir como, no, yo no soy tal, son cosas que cuentan hasta hablando de números. Digo, yo lo veo así. Ya cuando veamos los números, pues vamos a ver qué nos arroja, sobre todo aquí en Jalisco, en este proceso electoral. La siguiente, por favor. Las resoluciones que ya vimos. La siguiente, por favor. Los números, les digo, todo esto pues se los vamos a entregar, además de las resoluciones. La siguiente, por favor. Bueno, es que ya es más práctico, ¿no? Nosotros dentro del Instituto Electoral, digo, en este caso es el INE, tenemos direcciones ejecutivas de prerrogativas, transparencia, de organización electoral. A ver, aquí hay un comentario. Jonathan Emanuel, hay un comentario que hay personas que solicitan incorporarse. ¿Nos pueden ayudar con eso, por favor? Yo no sé si... Ah, no, regreso. Más bien es que alguien quiere acceder. Gracias. No sé si puedo. Bueno, ahorita que le den acceso. Pues no me aparece gente en la fila. Ok. No. Es que pusieron eso en el chat, pero bueno. Gracias. Bueno, aquí viéndolo en tema de transparencia, ¿no? Digo, cada dirección, cada sujeto obligado, cada uno es área generadora, lo que les decía. En este momento era, solo se habían otorgado los datos personales de las personas que habían autorizado su publicación. Eso fue en el 21. En este proceso, si es acción, es público, ¿va? O sea, lo quiero repetir mucho porque sé que los proteccionistas de datos van a decir, no, ¿cómo es posible esto? Pero ya estamos en ello, ¿no? La ponderación nos dice que va primero que es información pública de tu persona candidata. La siguiente, por favor. Que lo mismo, el solicitante te pone el recurso de revisión y conformándose con la clasificación de los nombres. Y sobre todo esto, ¿no? Resultaron electas por una acción afirmativa.
estamos hablando también de momentos diferentes. Una cuestión es, nosotros, partido político y tal, presentamos nuestra planilla en tales elementos. Lo que hace el Consejo General en estos momentos, bueno, ya lo hizo y estamos en cumplimientos, es decir, dentro de esta planilla hay una persona de la comunidad, hay una persona joven, hay un tal. Entonces, ve la integración de la planilla, ¿va? Aquí estamos hablando que en esa resolución era un momento posterior. Ahí lo que estaban hablando era que ya era una persona electa y aún ello se consideraba, porque no había aceptado que fuera público, se había reservado, lo cual fue lo correcto en ese momento. Estamos hablando que hace 3 años teníamos un escenario completamente diferente en transparencia electoral y en protección de datos. La siguiente, por favor. Lo que les venía comentando, el INAI modifica la respuesta del INE y le dice, tienes que proporcionar nombres, los principios, o sea, las disposiciones, las acciones afirmativas por las cuales contienden las personas, los distritos o lugares de las listas en las que fueron postulados y los electos. No solo estamos hablando, les digo, de los electos, estamos hablando de las personas candidatas. Eso fue el 21. Ahora en Conóceles, en el 2023-2024, desde que se presentaron las planillas y fueron aprobadas, ya fue público. Ya son pues, 3 años de diferencia, cambian mucho en proceso electoral. La siguiente, por favor. Esta fue la otra resolución, también RP. Queremos saber el nombre de las personas, también se reservó. La siguiente, por favor. Por decir que no autorizaron expresamente la publicación de la información, digamos, el sentido, el fondo de estas resoluciones del INAI fue lo mismo, ya no es información reservada si es que tú vas por una acción afirmativa. La siguiente, por favor. Lo mismo, el INAI modifica la respuesta del INE, se le instruye para que entregue la información, modifique su respuesta y todo esto, ¿no? Digo, no sé, padrísimo. La siguiente, por favor. Pues la importancia, ¿no? Digo, ya se acreditan elementos de idoneidad, necesidad, proporcionalidad y una de las partes que yo veo, digo, en los principios de derechos humanos, como sabemos, uno de los principios es la progresividad. Entonces, digamos, cada vez vamos avanzando más, no es lo mismo este proceso electoral que el proceso del 21, el proceso del 2014, 2015, y sobre todo otro de los parteaguas, ¿no? Proceso, bueno, materia electoral el 14, derechos humanos el 11. Pero cuando hablamos de derechos humanos, o sea, el principio de progresividad nos dice, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Los principios están interconectados, son indivisibles, entonces simplemente es de aquí que sigue. Entonces creo que, bueno, considero que debemos estar cada vez más abiertos, ¿no? Sino no solo en cuestiones, por asílo, de derechos, sino en lo que nos estamos enfrentando, pues no enfrentando, sino viviendo como sociedad. Vamos a ver qué depara después de los resultados de este proceso electoral, cómo van a ser inclusive hasta los siguientes lineamientos de registro de candidaturas, no solo hablando en Jalisco, sino en procesos electorales del 2024-2025 en otros estados, porque evidentemente la situación social e histórica del estado y del país va a modificarse. La siguiente, por favor. Estos temas, ¿no? De los derechos de las personas, dijimos, indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, grupos de edad, candidaturas jóvenes. Son estas acciones, estas disposiciones que buscan nivelar, digamos, las cuestiones históricamente diferenciadas. No sé si han visto otro de mis paréntesis, además, que en las integraciones de los órganos colegiados últimamente, muchas personas, y seguro voy a ver tal vez sus manitas levantadas, en las integraciones tal vez de los últimos INAI, Instituto Electoral, incluso en direcciones, en el servicio profesional electoral, se han presentado convocatorias únicamente para mujeres. Entonces, hay muchas personas,
que tienen ahí sus visiones, sus matices y tal. Y de hecho, pero ¿por qué solo es para mujeres? También los hombres tenemos derecho, tal y tal, ¿no? Entonces, para llegar incluso a esas convocatorias, se hacen los estudios y sobre todo ahí la conclusión es nivelar una situación de las mujeres por cuestión de género, de ser históricamente vulneradas, ¿no? Entonces, ese ha sido como el raciocinio para llegar a una integración paritaria en todos los órganos pues no solo de gobierno, sino de administración pública. Digo, aquí en el Instituto Electoral no tengo el dato preciso, pero creo que incluso la mayoría de las directoras somos mujeres. Te lo podemos checar en el directorio del instituto. La mayoría también, eso sí, el dato no lo tengo, lo tendremos que checar. De las compañeras, hay muchísimas compañeras aquí, como sabrán, pues los horarios en proceso, o sea, no son sencillos, ¿no? No sé si está alguien más de algún otro OPLE o que ha estado aquí en proceso electoral, pues sabe que no, pues no es algo sencillo, ¿no? Entonces, aparte es como la triple función, ¿no? Para tal vez las compañeras que son madres, que son esposas, que son tal, o sea, es la doble, pues, representar, ¿no? Eso es algo personal. La siguiente, por favor. Los recursos, la siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Y bueno, lo que les decía, derivado de estas resoluciones, existe el sistema candidatas y candidatos conóceles. Para nosotros aquí en el instituto, claro que es algo novedoso, porque ya es un sistema con lineamientos, pero anteriormente, no, mínimo del proceso del 2015, del 2018, ya era información fundamental para el instituto, estos currículums, no con las especificaciones de Conóceles, pero ya era información pública. La siguiente, por favor. Bueno, lo mismo, o sea, el lineamiento viene en el anexo 24.2 del reglamento de elecciones. La siguiente. Estos son los datos que originalmente todos diríamos que es información confidencial, fotografía, medios de contacto, redes sociales, historia profesional o laboral, público. Siguiente, por favor. Esta es la presentación con la cual nosotros, este pedacito, capacitamos a los partidos políticos. Dentro de los lineamientos, además, se habla que previo al inicio de las campañas se debió capacitar a partidos, se capacitó a partidos, se les entregaron manuales de usuario a los partidos políticos para que realicen la carga de su información. Siguiente. Ahorita vemos lo de las preguntas. Todo esto es lo que ya les había comentado, pero ahí en shortcuts, ¿no? De si los partidos necesitan solicitar ajuste de la información, claro que sí, por única ocasión se le da, se le habilita el sistema para que se modifique esa candidatura. Esto también es muy importante. También las candidaturas independientes están obligados a capturar. Como ustedes saben, si bien quien registra la cuestión de los aspirantes que fueron en su momento, posteriormente candidaturas independientes, es una persona con todo un equipo, pero como son ayuntamientos, en el caso aquí local, que es Tequila, y creo que Tonalá, por aquí traigo el dato, es toda la planilla, se tiene que capturar toda la planilla, o sea, no solo es el número uno, o sea, no solo es presidencia municipal. Entonces, por ejemplo, ahí si conocen a alguna persona candidata, díganle que si no se registraron, conóceles, ahí va mi comercial, haga lo propio para que las y los ciudadanos puedan conocer sus perfiles. La siguiente, por favor. Llegamos a las conclusiones. Pues sí, lo que hemos venido comentando, ¿no? La transparencia electoral en México es un producto de una cadena de reformas, criterios, ya lo vimos en otro momento, ¿no? Organizaciones civiles que ejercen sus derechos, las y los ciudadanos que solicitan la información pública. Final de cuentas, cada ciudadano que presenta una solicitud forma parte de esta evolución de la transparencia electoral. Que cada ciudadano, o sea, realmente ejerza estos derechos y diga, oye, yo necesito tal, yo requiero tal, y está en tu expresión documental, sujeto obligado, entrégamelo. O sea, y al final de cuentas no es una concesión, no es un favor, es una atribución y todos los sujetos estamos obligados.
La siguiente, por favor. Creo que ya terminamos y solo es la bibliografía. La bibliografía, también se las compartiremos. Hay una pregunta acá, pues eso no sabemos, mi estimada Margarita. ¿Cómo saber que un líder sindical está promocionando posible candidatura? Pues bueno, ahorita ya sería candidato. Hay el punto con si una persona está promocionando una candidatura o algo así, la clave es el llamamiento expreso al voto. O sea, cuando ya alguien dice, bueno, yo haré tal cosa, pero pido tu voto, ahí inequívocamente está promocionando una candidatura. Cuando se ve ahí tal vez recursos públicos, presencia de otras personas públicas, servidores públicos, pues ahí sí, pero creo que no es el canal para esas dudas. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Lance lo tiene la mano levantada. Ok, pues que yo no lo veo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra. Pero Hola. una consulta. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero relacionado a lo de transparencia. Aquí en el municipio donde radico, de los candidatos que es presidente municipal con licencia, está haciendo una propuesta de regalar lotes de un predio que es del municipio, pero otras personas que trabajan en el ayuntamiento dicen que ese predio está hipotecado. Entonces, ahí cómo sería la solicitud para averiguar si efectivamente ese predio del ayuntamiento está hipotecado y no puede hacer lo que está. Digo, para empezar, eso sería registro público, ¿no? O sea, ya hablando de propiedades y tal, además como información pública, el ayuntamiento tendría que tener los bienes que son propiedad o sea, hablando de bienes inmuebles, bienes muebles, o sea, sus bienes debe de venir, que constituye, como, digo, asumiendo que el predio estuviera hipotecado, pues debería ser parte de su cuenta pública, entonces tendrías que investigar la posible hipoteca, o sea, porque tendría que haber como un ingreso, que es información pública, que presentó en su cuenta pública como un ingreso y en su siguiente ejercicio fiscal como una disminución, pues, de intereses. Digo, yo tal vez sería registro público, ¿no? De todos los bienes con los que se poseen. Okay, pero sí, evidentemente, en ese supuesto hipotético que mencionas, que alguien diga que quiera regalar predios del ayuntamiento, pues obviamente desde mi apreciación no se podría, porque además tienes que hacer un procedimiento de desincorporación, entra al pleno de un ayuntamiento, no es nada más así. Ah, mira, está regresando Jesús. Vamos a admitirlo, ya vi que sí puedo. Gracias, Lancelot. Digo, ¿alguien más quiere comentar Directora, algo? yo tengo una pregunta sobre lo que comentaba del 3 de 3. Justo hoy que estábamos buscando alguna información de candidatos, ¿hay alguna sanción o algún llamamiento para los candidatos que no suben su conóceles, no el 3 de 3, su conóceles? Sí, es el procedimiento sancionador, es lo que les comentaba. Termina proceso, hacemos pues arrojamos datos de quién presentó, quién no presentó, y nosotros, comunidad interna responsable, damos vista a Consejo General para que termine el inicio de un procedimiento sancionador. Y ya la acción, pues la determina la Comisión de Quejas y Denuncias. En el caso, directora, está contemplado de los candidatos que como datos de registro, por ejemplo, su teléfono y correo, tienen un teléfono y correo que es del partido y te pones a revisarlos y todos tienen el mismo teléfono y el mismo correo. No hay manera de que ellos tengan su propio teléfono, su propio correo. No. No, es que sería lo mejor, ¿no? No, digo, además eso es casi de los únicos datos según el lineamiento que son optativos, porque pues no todas las candidaturas tienen una casa de campaña, digo, obviamente, zona metropolitana seguro tienen, pero ya hablando tal vez de municipios o algo así, pues no van a tener una casa de campaña, ¿no? Entonces, de eso no están obligados. Entonces, como ya vi que ya lo revisaste, Emma, pues la mayoría están señalando los teléfonos con los domicilios de sus partidos políticos. Son muy pocos los que realmente están señalando sus casas de campaña. Y el número, pues, es de la casa de campaña, ¿no?
no va a ser ahí un teléfono de atención, desgraciadamente. Tenemos manos levantadas de Samuel y de Adriana. Sí, lo veo. Empezamos con Samuel. Maestra Alma Fabiola, un placer, y a todos mis compañeros. Hola, buenas noches. Tengo una inquietud respecto a la solicitud de protección de derechos. ¿Por qué nos piden para solicitar nuestra protección de datos personales en Narco? ¿Por qué nos piden la FIEL? Es una pregunta e inquietud que tengo. ¿La FIEL? Es correcto. No, digo, nosotros lo que solicitamos, pues, es una copia de tu credencial de lector para que acredites la titularidad. Pero FIEL, yo desconozco eso, honestamente. Digo, según la ley es sobre todo una identificación con fotografía y que te presentes en la unidad de transparencia para acreditar que pues, venga aquí con su carita toda linda y nos enseñe su credencial de lector y diga, sí soy yo. Pero lo de la FIEL sí no tengo conocimiento y creo que no debería de ser. Gracias, maestra. Por nada. ¿Alguien más tenía su manito levantada? Sí, Adriana. Y Eduardo, y lamentablemente estamos en el tiempo, compañeros, entonces si alguien más tiene alguna duda o algo así, póngale en el chat, se les hacemos llegar a la directora también para no alargar demasiado la sesión. Pero Adriana y Eduardo, adelante, Adriana. Pues yo quería abonar por allá la duda que tenían de por qué no un teléfono privado. Considero que incluso podría ser riesgoso para los candidatos y candidatas electas, o bueno, o a lo mejor incluso ahorita que están siendo aspirantes, porque pues sí reciben algunas amenazas, ¿no? Incluso dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales se han presentado algunas denuncias en ese tipo, entonces sería bastante riesgoso en esa cuestión. Y la otra es que, en efecto, igual se pide la INE únicamente, en la que debes de, pues técnicamente, hacerle ver a la institución a la que estás pidiendo tus datos que si eres tú y no es cualquier persona, para que te lo puedan acreditar. La duda que yo tengo es muy breve. En este tema, en donde la sentencia de los recursos era que bajo el seudónimo de todas maneras se entregó la información, si es que no me perdí, lo leeré más tarde, pero ahí con el tema del seudónimo yo llegué a pensar, ¿no? Si hubiese puesto la institución a disposición la información, al momento de que tuviera que acreditar la personalidad, ¿hubiera sido posible de igual manera entregar la información? O sea, yo pensando en una de las posibilidades de entrega de información, ¿no? Mira, actualmente, digo, espero que entre ahí Jesús para que me ayude en la parte del sentido de la resolución, pero porque estamos hablando que fue 2011, ¿no? Actualmente tú puedes presentar una solicitud con un seudónimo y poner que eres Batman, pero vas a llegar a la unidad de transparencia. Estamos hablando de acceso a la información pública, no estamos hablando de protección de datos. Y en información pública tú vienes y dices, yo soy el solicitante. ¿Tú cómo vas a decir, no, no eres? Y no les puedes negar la información. O sea, vas a entregar la información a Batman y ahí sí levantas tu certificación y tal, pero se entrega la información. La otra parte... Muchísimas gracias. Por nada. Yo también voy a buscar lo del caso de fulanita ex asesora para checarlo, porque sí fue acá un temazo. Es correcto. Exhibe la copia de la presentación, es correcto. De Batman, o de como quieran llamarse. Gracias, directora. Finalmente, Eduardo Sandoval. Gracias. Directora, una pregunta en relación a lo que comentaba sobre el incumplimiento de la carga de la información en la plataforma Conóceles. ¿Por qué tendría que dársele vista por el incumplimiento de publicación de información al Consejo General del IEPC y no así dársele vista al Pleno del Instituto del ITEI? De hecho, podemos darle también al ITEI. O sea, ese es yo creo que todos los... Pero ¿por qué se tendría que desahogar el incumplimiento de información
a través de un procedimiento sancionador. La cuestión es que también están incumpliendo en presentar su información. No solo estamos hablando que sea cuestión curricular. Por ejemplo, el registro de candidaturas, que es la fase previa que fue Conóceles, por incumplimientos en presentar la información para su registro de candidaturas, también va a haber procedimientos sancionadores ordinarios para los partidos políticos por incumplir la obligación con sus personas candidatas. Digo, y además... Gracias. No digo expresamente, el lineamiento lo dice, pero en la Ley General de Medios de Impugnación habla de los procedimientos y tal y cuáles son los supuestos. Además de lo que les comentaba, en la Ley General de Partidos habla cuáles son las obligaciones de los partidos políticos y uno de ellos es presentar su información pública. Perfecto, gracias. A usted. ¿Alguien más? Pues estamos ya a las 8:30, directora. Es momento de ir cerrando la sesión. De igual manera, tenemos el grupo de WhatsApp. Si alguien tiene por ahí alguna otra inquietud o algo así, tanto para nuestra ponente de hoy como para el resto de ponentes a lo largo del curso, pueden vaciarla por ahí en el chat y nosotros les haremos llegar a todos los ponentes. Recuerden que justo el grueso de quienes integran el cuerpo docente de este curso son personal del Instituto Electoral, de la Dirección de Transparencia específicamente, y entonces son personas sumamente calificadas para todo este tipo de elementos de la transparencia electoral. Le agradecemos a la directora Fabiola por haber atendido la invitación, por habernos compartido sus conocimientos. La verdad es que fue muy esclarecedor. Le agradezco también a Johnny, que estuvo al pendiente tanto de la presentación como de los controles. Y pues dando apoyo técnico por ahí también en el chat del curso, ¿no? Nos vemos por aquí la siguiente semana. La siguiente semana también habrá un tema muy interesante. También uno del personal de la Dirección de Transparencia con quien estamos dando este taller en conjunto desde el Centro de Estudios e Investigaciones Electorales Irán Robledo. Les recuerdo que si alguien aún no ha descargado la plantilla de su microensayo, lo puede hacer desde la dirección que está en la descripción del grupo de WhatsApp y que ahí mismo está la carpeta, donde adentro de la carpeta está uno con el día de hoy, un acceso directo con el día de hoy, y en ese acceso directo tendrán acceso tanto a la presentación de la directora como al video de la sesión del día de hoy, aproximadamente yo creo en 1 hora que termine de procesar el video y pues subirse, ¿verdad? Entonces, sin más, les agradecemos muchísimo el favor de su atención y cualquier duda o comentario, nos vemos por ahí en el grupo de WhatsApp. Sabemos que son tiempos electorales y seguramente la directora tiene desde las 6 de la mañana ahí sentada en su silla de la oficina. No es nuestro interés seguirla reteniendo más. Muchísimas gracias, directora. Gracias que tengan muy buena noche. Gracias, Manuel. Johnny, gracias a todas y todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Nos vemos. Fabi, adiós. Bye. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, directora. Un gusto. Gracias.